Bienvenidos amigos al curso Soldadura Industrial Introducción al Proceso SMAU. Este curso va a ser dictado en modalidad virtual a través de la plataforma de la empresa CIS Ingeniería en la República Argentina. El contenido del mismo cuenta de 8 capítulos, en el cual en el primer capítulo, que va a ser este video, vamos a hablar un poco de las fuentes de potencia para la soldadura por arco. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar de las generalidades de estas fuentes, máquinas de corriente continua y ciclos de trabajo. Se requieren muchos tipos de fuentes de potencia para satisfacer las singulares exigencias eléctricas de los diversos procesos de soldadura. Las fuentes de potencia para soldadura por arco que se describen en este capítulo incluyen las que se usan para los procesos de arco de metal protegido, o también las que trabajan con arco de tungsteno y gas, que en este caso sería la GTAU, de arco sumergido, electroescoria, electrogas, plasma, entre otros. Existen configuraciones tanto pulsadas como no pulsadas de estas fuentes de potencia, controladas ya sea en forma manual o en forma automática. En este capítulo lo que queremos hacer es servir como guía para la comprensión y selección de las fuentes de potencia apropiadas. Esta selección de la fuente correcta depende de algunos requisitos que vamos a ver en la próxima diapositiva. Estos requisitos o factores que se deben considerar incluyen cosas como los requerimientos futuros del trabajo que se va a hacer, el mantenimiento, las consideraciones económicas, la transportabilidad, que en este caso sería, no es lo mismo mover un motogenerador que mover una soldadura inverter. El entorno de trabajo, no es lo mismo trabajar a la intemperie que trabajar bajo un taller. La disponibilidad de personal capacitado, la seguridad que pueda llegar a ofrecer la misma, el apoyo del fabricante, ya sea en garantía o en provisión de piezas ante alguna rotura, el cumplimiento con las normas y códigos y las estandarizaciones que usan dichas fuentes. Dentro de las generalidades, la función de la fuente de potencia para soldadura por arco SMAU es reducir el voltaje de entrada o de línea a un intervalo en el que se pueda trabajar con la soldadura. Esto es decir, desde las máquinas que están conectadas a la red eléctrica es reducir el voltaje de entrada, ya sea de 110 volts o de 240 volts o 220 volts, a lo regular en la soldadura, que es de 20 a 80 volts. Se puede usar ya sea un transformador, un inversor de estado o un motogenerador para reducir la potencia de 120, 240 o 480 volts de la línea al voltaje terminal o de circuito abierto que se ha especificado para la soldadura. Este dispositivo, ya sea un transformador o un motogenerador, proporciona también una corriente de soldadura elevada que ronda en el orden de los 30 a los 1500 amperes. La salida típica de una fuente de potencia puede ser de corriente continua, puede ser de corriente alterna o ambas. Puede ser de corriente constante, de voltaje constante o ambas cosas. También puede tener un modo de salida pulsada. En la figura 1 a 1 se pueden ver los elementos básicos de una fuente de potencia para soldadura por arco. En el presente diagrama se pueden ver la primera parte, que es donde está un interruptor de desconexión con un fusible abierto, en la parte central donde estaría la fuente de potencia para soldadura, que es lo que reduce el voltaje del sistema de potencia. Y la tercera parte a la derecha es la forma de controlar las características de salida. Esto tiene todo conexión a tierra a través del chasis. Vamos a hablar un poco de las máquinas de corriente continua. Las máquinas de corriente continua cuentan con un mecanismo para ajustar la corriente de carga y tienen una curva volt-ampere estática que tiende a producir una corriente de carga relativamente constante.
Estas características, bueno, son tales que si la longitud del arco varía a causa del movimiento de la mano del soldador, o alguna influencia externa que puede producir esa variación en el voltaje del arco, la máquina se encarga de regular la corriente para que permanezca más o menos constante. El voltaje sin carga o de circuito abierto de las fuentes de potencia de corriente constante es bastante más alto que el voltaje del arco. Estas fuentes de potencia generalmente se usan para soldadura manual, con un electrodo revestido o cubierto o uno de tungsteno, donde son inevitables las variaciones en la longitud del arco a causa del elemento humano, el pulso del soldador o alguna otra variable que genere esta desproporción en la longitud del arco. En la imagen se puede ver una motosoldadora donde figura lo que sería un potenciómetro para ajustar la corriente y para ajustar a la izquierda el rango utilizado. En esta diapositiva vamos a hablar del ciclo de trabajo. Los componentes internos de una fuente de potencia para soldadura comúnmente tienden a calentarse cuando la corriente de soldadura fluye por los circuitos de la unidad. La cantidad de calor que puede tolerarse depende de dos factores importantes, los cuales son, en primer lugar, la temperatura de ruptura de los componentes eléctricos, que eso depende básicamente del material utilizado, y de los medios aislantes de los devanados del transformador y de otros componentes. Los fabricantes de componentes y las organizaciones que se ocupan de establecer normas en el campo del aislamiento eléctrico especifican ciertas temperaturas máximas. Estas están todas tabuladas en diferentes estándares, en los cuales nosotros vamos a mencionar uno que es el estándar NEMA, que es el National Electrical Manufacturers Association. Básicamente el ciclo de trabajo es la razón entre el tiempo de carga permitido y un tiempo de prueba especificado. Es importante ajustarse a esta razón para que los devanados y los componentes eléctricos, estos ya sean las plaquetas en el caso de una soldadora inverter, y sus sistemas de aislamiento eléctrico no se calienten por encima de su temperatura específica. Por ejemplo, los ciclos de trabajo de este estándar NEMA se basan en un intervalo de prueba de 10 minutos. Hay otras agencias y otros fabricantes de otros países que emplean intervalos de prueba más cortos o coincidentes con este estándar NEMA. Como por ejemplo, algunos utilizan 5 minutos. Así, por ejemplo, un ciclo de trabajo NEMA del 60%, que es una especificación industrial estándar, es comúnmente lo que se utiliza cuando uno va a algún local y compra una máquina soldadora. Está especificado en el manual este 60%. Y significa que la fuente de potencia puede suministrar su salida especificada durante 6 de cada 10 minutos sin sobrecalentarse. Esto cabe señalar que en una operación ininterrumpida con la carga especificada durante 36 minutos, por ejemplo, en un lapso de una hora, no constituye un ciclo de trabajo del 60%, sino del 100%. Una fuente de potencia con ciclos de trabajo del 100% está diseñada para producir su salida especificada continuamente sin exceder los límites de temperatura prescriptos para sus componentes. Es importante destacar que la fuente de potencia nunca debe operarse por encima de su corriente o ciclo de trabajo especificados, a menos que se cuente con la aprobación del fabricante. En esta diapositiva podemos observar una especificación técnica en donde se pueden ver toda la parte del motor diésel, que es para una motosoldadora, y la salida nominal de la soldadora. En la parte izquierda de la tabla, de la parte inferior, se puede ver el ciclo de trabajo, según NEMA, para un 35%, en el cual la salida de la soldadura es de 500 A y los voltios o amperes nominales 40 voltios. En el caso para un ciclo de trabajo al 100% según NEMA, es de 400 A o de 36 volts o amperes nominales.
Como nombramos, hay ciertos fabricantes que tienen también su tabulación de ciclos de trabajo, tal es el caso de Lincoln, el cual esta especificación técnica responde a esa marca, en el cual el 100% del ciclo de trabajo también es por 400 amperes, pero a 40 volts nominales. Y para terminar este capítulo vamos a hablar de algunas funciones complementarias, las cuales son propias de cada fabricante, como las propuestas en este caso por la empresa Miller, las cuales detallamos a continuación como un ejemplo. No quiere decir que sean las únicas, cada fabricante presenta las suyas o incluso son coincidentes con estas que mencionamos, ya que cambian el nombre nada más. Básicamente son funciones que son, algunas son estándar en las máquinas y otras no las traen. Como dijimos, los fabricantes, otros fabricantes pueden ofrecer similares características. Detallamos algunas, por ejemplo la tecnología Autoline, algún sistema de conector universal, la tecnología Leaf Arc de esta empresa, la cual proporciona un arranque de arco que minimiza la contaminación del electrodo, o el Adaptive Hot Start, dispositivos reductores de voltaje, racks de 4 y 8 paquetes. Bueno, llegamos al final del primer capítulo, esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y darnos un pulgar para arriba o me gusta en el video, así nos ayuda en la página para la difusión de dicho curso. Los esperamos en el segundo capítulo. Muchas gracias.